reflexionando en el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 19. Dice, cuando una mujer tenga flujo menstrual quedará impuro con impureza legal durante 7 días, y si alguien la toca quedará impuro hasta el atardecer. Entonces, ahora son toda una serie de preceptos hacia la impureza de la menstruación de la mujer y lo que tiene que hacer los 7 días. Y vemos curiosamente esto de la impureza, que cuando una mujer por la sangre, ¿verdad? Que se creía que entonces ella era impura y que lo que tocara se convertía en puro, y entonces si alguien la tocaba, si ella tocaba algo, entonces se convertía en puro y tenía que hacer una purificación y tenía que hacer una expiación, tenía que hacerse un sacrificio, si ella incurría en una tipo de impureza, de pasarle a alguien su impureza, ¿verdad? Y todo el capítulo 15 y también el 16 habla de esto. El capítulo 16 dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron por acercarse al Señor, y dijo al Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre jamás en el lugar santo detrás del velo que hay ante el propiciatorio, sí, situado sobre el arca, para que no muera, porque yo me aparezco en forma de nube encima del propiciatorio. Solo del día siguiente, del modo siguiente podrá penetrar Aarón en el santuario. Y ahí le da la serie de normas, qué es lo que tiene que hacer Aarón, porque es el sacerdote, ¿verdad? Es el encargado, ¿verdad? Y le dice todo el protocolo que tiene que llevar, ¿verdad? Y en el versículo 33 dice, hará la expiación del santo de los santos, de la tienda de la reunión y del altar. También expiará por los sacerdotes y por toda la asamblea. Guardarán esto como ley perpetua, hacer una vez al año la expiación de los hijos de Israel por todos sus pecados. Y se hizo como el Señor había mandado a Moisés. Seguimos en todos estos ritos que el pueblo hebreo los toma muy, muy, muy de ellos, y por años y años los siguen practicando, ¿verdad? Y todo con el propósito de Dios hacerles comprender cómo es como ellos tienen que actuar y comportarse en una sociedad y cómo se tienen que relacionar con él. El Salmo 44 del 1 al 16, uno de sus estrofas dice, tú eres mi rey, mi Dios, que ordenaste victorias para Jacob. El capítulo 1 de San Marcos, versículo 1 dice que entraron en Cafarnaúm, y en cuanto llegó el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le conminó, cállate y sal de él. Entonces el espíritu impuro, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él, y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con potestad? Mande incluso hasta los espíritus impuros y le obedecen. Es una de las características que ellos identifican en Jesucristo, ¿verdad? Dice, se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Siempre hablaba en primera persona, yo, ¿verdad? La primera persona, no la tercera persona. Los escribas decían, nuestros profetas dijeron, y la ley es esto, y él decía, esto es lo que tiene que ser. Entonces, la primera persona, él era el Mesías, él era el llamado, él era el ungido, el que ellos tenían que escuchar. Y aquí cuando
hace la liberación de este demonio. Fíjense que el demonio lo reconoce, tú eres el santo de Dios. Los demonios reconocen a Jesús, cosa que a los discípulos les cuesta mucho trabajo, y obviamente hay muchos escribas y fariseos, muchas personas de Israel les cuesta mucho trabajo poder comprender que Jesús era el Mesías, porque tenían una idea equivocada y además porque los intereses que ellos tenían, Jesús estaba actuando de una forma que parecía que iba en contra de sus propios intereses. En el mismo capítulo 1 dice que salió de la sinagoga y se fue a la casa de Simón y de Andrés, perdón, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Otra vez Jesús incurre en una impureza, toca a una persona enferma. Y tenía que ir por este protocolo que estamos leyendo hace rato, todos ese tipo de protocolos cuando supuestamente se contaminaba una persona. Y Jesús toma a la suegra de Pedro y la sana. ¿Y qué es lo que hace la señora? Inmediatamente se pone a servirles. Esa es una actitud del cristiano, ¿verdad? El servicio a los demás. Aprende perfectamente y además es algo muy característico en las mujeres, ¿verdad? La mayoría de mujeres que conocemos, nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestras hermanas mayores, las tías, muy serviciales. Pues llega uno y siempre los atienden, son muy serviciales. En el versículo 35 dice que de madrugada todavía muy oscuro se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y ahí hacía oración. Siempre es importante ver la carga de trabajo que Jesús tenía, pero nunca dejaba de hacer la parte de sostener esa carga de trabajo. Y hay veces nosotros no sostenemos nuestras cargas de trabajo y muchas veces las sostenemos con vicios. Jesús las sostenía con la oración, es decir, hablando con su papá, meditando, reflexionando, contemplando, escuchando. Así nosotros tenemos que ser, tenemos que sostener nuestra carga de trabajo, nuestra carga, nuestras responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Y dice que el versículo 40 que vino hacia él un leproso y le rogaba de rodillas, le decía, si quieres puedes limpiarme. Y compadecido extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra, quedó limpio, enseguida le conminó y le despidió y le dijo, mira, no digas a nadie nada, pero anda y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que te ordenó Moisés por su curación para que le sirva de testimonio. En este caso es hermoso el diálogo que hay entre el leproso y él, ¿verdad? Dice que le ruega y se pone de rodillas y dice, si quieres, puedes limpiarme. Hay veces nosotros no tenemos ese cariño hacia nuestro Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué contesta? Quiero, queda limpio. Siempre Jesús va a querer que nosotros luchemos por esa pureza de corazón. A pesar de esta enfermedad tan terrible que lo había alejado de toda su familia, de toda la comunidad, no tenía derecho a comer como los demás, no tenía derecho a trabajar, no tenía derecho a un techo, no tenía a disfrutar su familia, no tenía derecho a adorar a Dios. Y Jesús le restablece todo ese daño que este hombre tenía y dice, sí quiero, sí quiero. Porque Jesús siempre va a querer que nosotros recobremos nuestra dignidad. Es una lucha que debemos de tener. Y después le dice Jesús, volvemos a la referencia de que Jesús no viene a acabar con las leyes, las normas y los preceptos y las leyes, sino darles un sentido, un sentido. Y aquí le dice, ve y preséntate al sacerdote y para que se pruebe el testimonio de que ha sido curado y pueda ser reintegrado a la sociedad. O sea, él no viene a romper lo que es correcto, las reglas, las normas. ¿Qué hubiera pasado? Dice, vete ya,
Llega el otro, ¿y cuándo fuiste curado? Y ahí lo meten a la cárcel, ahí empieza a haber un desorden en la comunidad. No, Jesús no es así. Si se mete con el sacerdote y le dices, mira lo que ha pasado conmigo. Y entonces el sacerdote hace un acta y él tiene que hacer una ofrenda, depende de la pobreza donde viva, la situación económica que tenga, y entonces hace su ofrenda y él queda reintegrado a la sociedad. Así nosotros ya nos confesamos y nosotros quedamos reintegrados a la sociedad y le pedimos a Dios que nos dé la gracia cuando nos confesamos de vivir y luchar profundamente por estar unidos a ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.